Bendiciones para todos ustedes, que la gracia, que el amor y la misericordia de nuestro Dios los acompañe todos los días de tu vida y que Dios cumpla ese propósito en tu vida, que alcances los sueños y que alcance todo lo que te has dispuesto en el corazón. Desde la hermosa República de Panamá para las naciones, el ministro de Dios, Melanio Navarro. Es para mí una grata bendición poder siempre ser portador de la palabra de Dios, la que inspira, la que es medicina a tu vida espiritual. Hoy quiero compartirte una palabra. Dios no le apunta, oye esta palabra, Dios no le apunta a tu pasado, Dios le responde a tu futuro con propósito. Y es algo que nosotros tenemos que mantener como práctica, de que Dios le va a responder a nuestro futuro. Por encima de lo que tú estás pasando, Dios le va a responder a tu futuro con propósito. Ahora tú me dirás, ¿qué propósito veo si lo que estoy pasando es calamidad? Lo que estoy pasando es prueba. Pues te digo esta palabra, la prueba no será para siempre. La prueba, la tormenta no será para siempre. Hubo un momento donde Jesús se levantó y le dijo a la tormenta, calla y enmudece. Así que yo te digo por medio de la palabra de Dios, de que no le apuntes, porque Dios no le apunta a tu pasado, tú tampoco le debes de apuntar a tu pasado. Entonces, vamos a la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 16. Y dice la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y dice el verso 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica su venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande, ni de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Y dice el 9, hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dice el verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama.
Padre, que esta palabra sea de bendición y de mucha edificación para nuestras vidas, ya que tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, penetrando el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Que esta palabra corra, Dios, como ríos de agua viva sobre nuestras vidas, para que podamos tener siempre, ¿no verdad?, algo que tengamos que alcanzar, el sueño, los propósitos, la vida espiritual con propósito, y determinarnos a que Dios tiene cosas poderosas para nuestras vidas. Amén y amén. Dios no le apunta a tu pasado, Dios responde a tu futuro con propósitos. Hay algo que quiero decirte. Cuando el Señor le habla al profeta Samuel de que ya Saúl había sido desechado por su mala vida, por no agradar a Dios, por no servir a Dios como tenía que hacerlo, ya que sabemos que Saúl, siendo el primer rey de Israel, a quien el pueblo, porque nota algo, cuando Saúl fue ungido como rey por el profeta Samuel, la Biblia relata que el pueblo ya estaba en una manera que quería un rey, pues ya no quería ser la voz, ¿no verdad?, de Dios, porque el Señor le dijo al profeta Samuel: no es a ti a quien ellos te están desechando, sino que es a mí. Ya no quieren escuchar mi voz claramente. ¿Por qué? Porque en Israel la voz de Dios era la voz del profeta. Cuando el profeta hablaba, era la voz de Dios que se manifestaba a través del profeta. Por eso que cuando Jehová le dice a Samuel: dile a estos cuando tú salgas que tú vas a ofrecerme sacrificio, inmediatamente la Biblia dice que los ancianos tuvieron miedo. Claro, porque cuando el profeta hablaba había temor, porque era Dios a través del profeta. Ahora, la Biblia relata que el profeta Samuel, al salir y al hacer la voluntad como Dios los estableció sobre ungir a uno de los hijos de Isaí, a quien la Biblia relata que Isaí le presentó a sus 7 hijos, le presentó a Abinadab, le presentó a Eliab, le presentó a Sama, y ninguno de esos eran. Ahora, cuando el Señor ve, según el corazón y el pensamiento que tiene el profeta Samuel, de que inmediatamente él dice: tiene que ser uno de estos 7. Pero el primero que le presentó dice que era fuerte, robusto, alto. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Yo no miro lo que mira el hombre. Yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira afuera, pero Dios mira el corazón. Entonces, hay algo que quiero decirte, que la palabra del Señor siempre nos va a establecer a nosotros cuál es nuestra forma que tenemos que hacer las cosas para alcanzar el sueño, para alcanzar el propósito. Y nota algo, las escrituras dicen que Jehová desechó a el rey Saúl, pero inmediatamente al haberlo desechado, Samuel estaba llorando por él. Y ahí es donde quiero llegarte. ¿Hasta cuándo vas a llorar por cosas que fueron buenas o malas en tu pasado, que no te favorecen nada en tu futuro, que no te favorecen nada en tu presente, que no te favorecen nada incluso en tu caminar con Dios? Porque si fue un pasado terrible, deja de vivir en el pasado. Deja el pasado allá, en los años de allá, y mira lo que Dios tiene por delante para tu vida. No le permitas al pasado
vivir en un momento de cautividad, porque eso es lo que hace el pasado. El pasado te hace vivir cautivo. El pasado te hace vivir una vida sin alcanzar los sueños. El pasado, y escucha esta palabra, si tu pasado fue bueno, ¿para qué? ¿Para qué decir ahora que estoy pasando calamidad? Y me llega a tener los pensamientos de las Escrituras cuando la Biblia relata que cuando Job pasó su prueba, de que en el momento que la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, Job lo tuvo todo. ¿Sabes qué es tenerlo todo y luego perderlo todo? Es el momento donde Dios te quiere dar a entender a ti y a mí que tú y yo no debemos de rendirnos ante la circunstancia, porque yo veo en la prueba, ante lo que tú estás pasando, algo que mejor puede salir de esa prueba. De tu proceso, de tu problema, algo puede salir. Pero ¿qué es a lo que Dios te está diciendo? Apúntale a tu propósito. No le apuntes a tu pasado con destrucción, porque en el momento, como dice las Escrituras, llorar por cosas que fueron buenas en tu pasado y no verlas en tu presente es vivir atrapado al pasado. Es vivir al pasado. Es vivir atrapado a eso, es vivir arruinado, porque todo el tiempo vas a decir, ay, yo me acuerdo cuando yo tenía, ay, yo me acuerdo cuando yo vivía allá, yo me acuerdo y yo me acuerdo, y el yo me acuerdo es siempre decir, ay, el pasado mío fue bueno, pero ahora lo que estoy pasando es un momento terrible. No mires lo que está pasando ahorita, mira tu futuro con propósito. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1. Dice la palabra en Efesios capítulo 1. Vamos a la palabra del Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y dice el verso 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 11. Y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios? La perfecta voluntad de Dios es que Dios establezca en ti algo grande. Es que Dios cumpla ese propósito. ¿Para qué? Para que llegues a alcanzar los sueños. Para que llegues a alcanzar la forma en que el Espíritu Santo quiere trabajar en ti. Entonces, tu vida y mi vida tienen que entender algo. De que la gracia de Dios estará en ti por encima del pasado. Ahora, si tu pasado fue bueno o malo, es pasado, no es tu presente y mucho menos tu futuro. ¡Wow! Es algo que tú y yo no debemos de perder. Para Isaí, su padre de David, era tan importante de que como uno de mis 7 hijos va a ser rey. Es algo que quiero que entiendas cómo llega a la satisfacción cuando un padre ve en su hijo el logro de el sueño de Dios. Porque en esto no era el sueño de David. David no pretendía ser rey. David no había pensado por su mente ser rey. Pero a la palabra de Dios enseñarnos de que fue el sueño de Dios. Y yo vengo a decirte esta palabra. Hay cosas que van a estar establecidas en el sueño de Dios. Hay cosas que van a ser en la voluntad de Dios
¿Para qué? Para que nosotros veamos que aún en medio de tus caídas, de tus problemas, de tu mala vida en tu pasado y ahora tu presente lo estás viviendo en prueba, en circunstancia, pero le vas a apuntar arriba a lo que dice Dios. Está diciendo: Señor, sé que voy a ver tu bondad. Señor, sé que no me voy a quedar aquí. Y por eso la palabra de Dios también me enseña que hay gente que no se atreve a dispararle a la fe, al propósito. ¿Por qué? Porque siente que lo van a juzgar, porque siente que como tuvieron una mala vida en el pasado, creen que su propósito en su futuro no va a ser bueno. Pero yo te digo esta palabra: un conquistador, alguien que se establece como Josué, a tomar la decisión de conquistar esa tierra prometida, ese lugar donde Dios ha establecido qué es lo que vas a hacer, no tendrás temor alguno, porque como dice las Escrituras, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y como lo dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿No verdad? Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay algo que te quiero decir: cuando tu corazón apunta a fe, tu vida apunta con propósito. Tu vida se dispara el propósito. ¿Por qué? Porque no fuimos nosotros que escogimos a Dios. Dios fue el que nos escogió a nosotros. Como lo dice Efesios, Dios no predestinó para su gloria. Dios nos estableció para su propósito. ¿Por qué? Porque fueron los designios de su voluntad. Y yo vengo a declararte la palabra. Hay designios de la voluntad de Dios que tú piensas que no se van a cumplir, y porque estás pasando lo que estás pasando. Pero yo te digo esta palabra: sigue apuntándole a la fe, porque los designios de la voluntad de Dios son buena, perfecta y agradable para que tu vida alcance el propósito y el sueño. Y dice la palabra de Dios, aleluya, en el versículo nuevamente 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y dice el verso 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mira lo que te acabo de decir: para mostrar la gloria de Dios, para mostrar nuestra identidad de quienes somos hijos. ¿Por qué? Porque si Él no predestinó, Él nos escogió, Él nos hace vivir en su designio de su voluntad, ¿quién es el hombre para decir que no es Dios el que va a establecer algo poderoso contigo? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es? Un conquistador que dispara fe no tiene miedo. No lo detiene nadie, hermano. No lo detiene nadie, porque él sabe a dónde él está y a dónde él va. Y ese es el problema de mucha gente, que saben dónde están y a dónde van, pero no disparan a fe, no disparan al propósito, porque tienen miedo del que dirán. Mira, en las cosas de Dios tú no tienes que ver el que dirán. En las cosas de Dios tú tienes que ser atrevido. En las cosas de Dios tú tienes que decir: voy a apuntarle arriba, porque mi galardón, porque mi socorro, porque mi esperanza no viene de hombre, viene de Dios. Aprende a vivir conforme a los
designios de Dios. Aprende a vivir bajo la voluntad de Dios, que es perfecta. Aprende a vivir bajo la manera, bajo la forma, bajo la estructura de lo que Dios quiere con tu vida. ¿Por qué? Porque a través de eso también vas a ser ungido. Yo vengo a decirte esta palabra. David fue ungido también porque también era un buen hijo. David fue ungido porque también él hacía la voluntad de Dios. David, cuando dice las escrituras que cuando el profeta Samuel le dijo a Isaí, ¿hace falta un hijo tuyo o estos son todos? O todos estos son tus hijos. Pero inmediatamente Isaí le dice, no, hace falta el menor, el que apacienta las ovejas. Y te digo esta palabra, en lo que te estés encontrando, en el lugar donde te encuentres, Dios te va a buscar. Dios te va a buscar. Si tú estás en China, en Japón, en Rusia, yo no sé en dónde. Y por eso dice las escrituras, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y Karamasaya. Y vengo a decirte esta palabra, no provoques miedo, provoca fe. Provoca fe y no provoques miedo. ¿Por qué? Porque las bendiciones te seguirán a ti. Tal vez tú estarás diciendo, ¿cómo voy a hacer para pagar mi responsabilidad? Y ya se está acercando la quincena y todavía con la suma y la resta, la división de lo que tú estás haciendo y no alcanza para pagar. Yo vengo a decirte esta palabra, que así como a David le llegó la unción para ser rey de Israel, por medio de su corazón también, porque dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo te digo esta palabra, vas a ver cómo las bendiciones de Dios llegarán a tu vida. Las bendiciones de Dios te seguirán. Las bendiciones de Dios te van a perseguir. La benevolencia de Dios te van a perseguir. Los designios de Dios serán tan perfectos que aunque 2 o 3 se levanten en contra de eso, no saldrán con victoria, porque es el poder de Dios el que te está diciendo, yo te escogí para este tiempo con el propósito. ¿Para qué? Para establecer mi gloria, para establecer mi propósito. Hay gente aquí que está llorando hoy, pero tú no sabes lo que Dios puede hacer en los días venideros. Tú no sabes lo que Dios puede hacer en este cierre de año. Tú no sabes lo que Dios puede hacer a principios del mes de agosto. Y Shamakaya, yo vengo a decirte esta palabra, cuando el poderoso Rey de Reyes está estableciendo aquí en la tierra una señal. ¿Qué dice las escrituras? Que los 3 que vieron la señal del Mesías en el cielo, la estrella, inmediatamente cuando iban caminando, ellos supieron que era alguien grande, que era el Rey de Reyes. Y yo te digo esta palabra, hay una señal que Dios establecerá contigo. Y la señal es, hay una señal grande que se aproxima. Tú no sabes de dónde viene, tú no sabes, pero tú estás convencido que tu corazón, que la fe estará, aleluya, resistiendo en medio del proceso. Y por eso la unción que Dios te entregará será nueva, será fresca, será con evidencia del poder de Dios. ¿Para qué? Para que no solamente lo que te vean como el menor, para lo que te vean como una simple cosa, para lo que te vean que no has alcanzado nada, para lo que te vean que no tienes dinero, que no tienes recursos, que otros sí tienen miles de dólares en su cuenta bancaria y tú la tienes en 0.0 o ya te cerraron la cuenta. Yo no sé, pero yo te vengo a decir esta palabra, los que tienen fe son los que van a alcanzar. Y el Señor me hablaba a través de esta palabra y me decía, yo no le apunto tampoco a la arrogancia. Escucha esta palabra. Suelta eso si tú eres arrogante, porque Dios no le apunta a arrogantes. A los arrogantes lo va a dejar sin propósito alguno. ¿Por qué? Porque no van a determinarse al propósito de Dios. Pero cuando suelta la arrogancia, viene tu propósito. Pero mientras eres arrogante, eres altivo, te crees que eres mejor que todo el mundo, no vas a lograr nada. Te vas a mantener ahí en el mismo nivel estancado. Te vas a mantener ahí limitado. Y te preguntarás, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no lo estoy logrando? Es porque tienes la arrogancia, es porque tienes la altivez, es porque tienes que tú eres mejor que todo el mundo. Entonces,
nosotros no escogemos la unción. La unción nos escoge a nosotros. A nosotros nos escoge la unción. La unción te escogerá a ti para ese llamado, para ese propósito, para esa señal, para esa manifestación en lo que Dios tiene establecido contigo. David olía oveja. ¿Tú crees que a Dios le importa? Y quiero que entienda, y ojo acá, si Dios escogió a David, que olía ovejas, imagínate, Dios puede escoger incluso hasta un indigente, levantarlo en un 3x3. ¿Y qué puede hacer? Un gran hombre en la sociedad. O sea, tú no limites y me veas a alguien como poca cosa, porque ese te puede rebasar a ti. Ese te puede rebasar a ti. Dios puede utilizar a quien quiere, donde quiere, porque quiere y cuando quiere. A él nadie le puede decir, Señor, no puede utilizar a él. No puede utilizarla a ella. Él hace como quiere, cuando quiere, porque quiere y donde quiere. Nadie puede decirle a Dios a quién escoger. Dios es el que escoge y nosotros somos los que aceptamos su voluntad. Y la Biblia dice que si a Dios no le importa, ¿quién no te seguirá? Y escucha esta palabra. Si de 100 personas hay 20 que no te siguen, hay 220 que se sumarán a ser 300 gedeones. Oye esta palabra. Si hay 100 y de esas 100, 20 deciden no seguirte y 80 se quedan, vienen 220 a completar 300 gedeones para la batalla. Shemakina Maya. Hay algo que te quiero decir. No mires a los que no te aplauden. No mires a los que conocieron tu pasado y no responden a tu propósito con fe. No responden porque no creen que eres tú el que ha cambiado o eres tú la que ha cambiado. No. Aléjate de ese tipo de persona. El que no mira tu cambio y siempre está respondiendo a tu pasado, ese tipo de persona tú no la puedes tener en tu propósito, mano. No. Porque Dios, quien dice las Escrituras que nos perdona multitudes de pecados, ¿quién eres tú para no perdonar el pecado de la persona en la que un momento dado te ofendió? Y ahí donde yo respondo a que nosotros no podemos vivir también, vivir arraigado al pasado. No, y a mí son mal. Eso no se lo perdono nunca. ¿Quién eres tú? Si tú con todos tus pecados que tú tienes y tú no perdonas, ¿cómo tú pretendes que Dios te perdone? Hay tantas cosas que a mí me han hecho y yo tengo que responder a perdonar y a tener fe. Porque Dios a mí me perdona diariamente, igual que a todos ustedes. Ustedes tal vez dirán, no hacen esto, no hacen lo otro, pero hay cosas que muchas veces en el momento dado no hacen causar dolor, tristeza, amargura, en un momento dado, enojo. Y tenemos que recurrir a la presencia de Dios. Tenemos que decir, Señor, perdóname, porque esa persona me falló. Entonces, vivir arraigado al pasado es también accionar a no crecer y vivir atrapado a eso. Si tú sabes a dónde vas, perdona. Y mira, hay algo que el Señor me reveló a través de la oración. Siempre, y no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Si una persona te hizo algo y ya tú la perdonaste, mira, para que cada vez que tú no la veas con la intención de que, ay, mira lo que me hizo, ya Dios te la borra del mapa. Y no es que se murió, no es que se mudó para otro país, no, es que puede estar en el mismo entorno, pero no te encuentras con ella. ¿Por qué? Porque hasta eso Dios guarda tu propósito. Dios te cuida tu vida espiritual. Dios te destinó, te predestinó para cosas grandes. Entonces, un Gedeón, un guerrero,
no puedes estar con batallas viejas. Gracias, Señor. No vivas con batallas viejas. Que yo me acuerdo cuando yo maté a 700 soldados. ¿Tú te acuerdas? Y ahora vienen miles. ¿Tú podrás con esos miles? Tienes que entender algo. Vivir al pasado te va a arruinar. Vivir para el pasado, vas a vivir llorando. Por eso el Señor le dijo al profeta Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Y hay muchos llorando por un Saúl porque se fue. Ay, porque el marido se fue y me abandonó con mis 12 hijos. Pues apúntale arriba, porque ese que está ahí arriba no te va a abandonar. Pero no estés llorando por el que se fue. Más bien, apúntale a tu presente por los que vienen. Gracias, Señor. Deja de llorar por gente que se fue de tus lomos, por gente que comieron de ti, por gente que tú abrazaste. Y eso también se lo digo a los hombres de Dios. No llore por personas que decidieron tomar otra decisión en irse, en abandonar el barco, en abandonar el propósito, porque ya ellos ven en ti que no lo hay, pero Dios lo está haciendo para ver hasta dónde está la fe de ellos también. Hay muchos que no van a tomar la decisión, la iniciativa de romper el techo y decir, voy allá porque mi amigo necesita un milagro. Y esa es otra prédica que voy a dar, que me acaba de revelar el Espíritu Santo. Hay personas que no van a romper el techo contigo para ver lo que Dios tiene contigo. Y que ellos saben que tú tienes el potencial, pero como ellos no están viendo el tiempo en cumplimiento, ellos dicen, ya yo voy a desistir de esto. Él verá si sigue o si se rinde. Pero Dios te va a entregar gente tan leal en tu ministerio, en tu vida, que la unción lo va a tocar a ellos. Porque escucha esta palabra. La unción no solamente era para David. La unción llegó a la casa de Isaí. Y hay algo que te voy a decir. Cuando Dios quiere hacer algo grande con alguien, a los que está alrededor de ellos también le toca. Les llega. ¿Por qué? Porque son los que estuvieron en el proceso de David. Son los que estaban ahí con el David que olía a oveja. Y yo te digo esta palabra, hay gente que estuvieron en tu pasado, pero que también están en tu presente. Y también Dios le va a decir, oye, ellos pertenecen a tu futuro. Pero que te digo esta palabra, no cualquiera pretende decir que yo voy a formar fila en tu futuro, donde no pertenecí al pasado, donde no pertenecí al presente. Yo vengo a decirte esta palabra. Dios te va a dar la capacidad del discernimiento y la dirección para ver quiénes son los que van a estar contigo. Porque hay gente pretendiendo que van a llegar al primer lugar contigo cuando no pisaron ni en la primera base. Tú no puedes llegar a un honrón con la persona que Dios lo va a elevar si no has llegado ni a primera base con la persona. Tú pasaste a primera base con el proceso, no. Entonces no puedes pretender que ahora tú vas a presentarte en el gabinete de David. David, yo estuve contigo recogiendo la comida de las ovejas. David, yo estuve contigo limpiándole, aleluya, el pelaje a las ovejas. David, yo estuve contigo, tú sabes. Y es donde el Señor nos da a entender que así mismito, nos va a establecer a nosotros. Señor, tú sabes que en tu nombre yo hacía y hice, eché fuera demonios, puse la mano sobre el enfermo y sanaron, di comida, y tantas cosas. ¿Y qué dice la Escritura? Hacedor de maldad, nunca te conocí. Nunca os conocí. Y es triste y es doloroso ver a gente llegar solamente a la gloria cuando no estuvieron contigo en tu peor momento. Pero claro, como tú tienes el Espíritu Santo de Dios, como tú tienes a Dios, tú le dices, vengan, comamos pues en la mesa.
Comamos pues, porque tú sabes que las bendiciones de Dios no añadirán tristeza alguna. Que lo que te critican ahora, que lo que te juzgan ahora, que lo que ven todo lo malo sobre ti ahora, que lo que no ven futuro sobre ti ahora, que lo que ven el pasado y todavía dicen, no, vive el pasado todavía porque todavía está arruinado. Todavía vive en tantas cosas que no alcanza, que no coge vuelo, que no dispara. Pero yo te digo esta palabra, será tu fe, será tu fe, será tu fe la que le va a apuntar arriba. Será tu fe la que te elevará. Pero eso dice las Escrituras, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanecen para siempre. ¿Ah? La Biblia dice, los muchachos flaquean y caen, pero los que confían en Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levanta las águilas, levanta las alas, levántalas. Todavía no sabes, estás como el pichón, levantando las alas. Y Dios te está diciendo, practica. Empieza a levantar las alas. Practica, porque vas a elevar vuelo. Y yo vengo a profetizar y declarar esta palabra. Hay gente que va a ser como aeropuerto, que va a utilizarla a Dios para llevarte a tu destino. ¿Sabías que hay mucha gente? Y mira, ¿y por qué lo digo? Porque el profeta Samuel era el aeropuerto de David. Era que la unción, mira, vino del cielo de parte de Dios para que el profeta, ¿no verdad?, ungiera a David. Y David fuera ungido para cumplir el propósito a que Dios le dio. Pero dice la palabra del Señor para terminar y cerrar aquí. En Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dios te va a elevar. Dios te va a potencializar. Hace unos días el Señor me dio esta palabra y me dijo, hay muchos que no han tomado la decisión de aceptar el vuelo, de elevar el corazón, las alas, la mente, por el que dirán. Pero tú no tienes que ver el que dirán, tú tienes que ver lo que Dios tiene para ti. Y quiero que me acompañe en esta hora. Vamos a adorar al Señor. Padre, te doy gracias por tu perfecta voluntad. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero que me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero que me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más.
y llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me diste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa. Como un padre me desea, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido de bendición, que nos ha fortalecido nuestra vida espiritual y que nos mantiene en gozo, paz y tranquilidad. Bendiciones para todos ustedes. Que la gracia, que el amor y la misericordia de nuestro Dios te acompañe todos los días de tu vida y que Dios cumpla ese sueño, ese propósito. Suscríbete a mi canal de YouTube para que siempre seas bendecido y nos vemos el martes. El martes vamos a tener una mentoría muy especial, no te la pierdas. A través de nuestro canal de YouTube en vivo vamos a estar a nivel internacional con todos los hijos desde Panamá, Centroamérica, Suramérica y Estados Unidos, Miami, Nueva York. Así es que es una mentoría internacional, no te lo pierdas, es una bendición. Quiero que estemos en vivo para esta gran enseñanza que voy a estar dando a todos los hijos de este ministerio y a los que no también, que se suman. Y bueno, damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Suscríbete nuevamente, te lo digo, a mi canal de YouTube y serás bendecido.